Hola amigos de Rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy me gustaría que habláramos brevemente de lo que es el principio Tell Don't Ask, que es algo que hemos ido utilizando en los vídeos anteriores. El Tell Don't Ask es un principio que viene a decir que a los objetos hay que decirles lo que queremos que hagan y no preguntarles si podemos hacerlos y si podemos hacerlo y luego decirles que lo hagan, ¿no? Es decir, decimos lo que queremos que hagan y ellos internamente sabrán si lo pueden hacer o no y o retornar o lanzar las excepciones correspondientes. Vamos a ver un ejemplo. En base al vídeo anterior, os acordamos que después de la refactorización, para actualizar una review, obteníamos una review a través del repositorio, invocábamos el método updateFromArray, que él internamente verificaba si el estado era el adecuado o no, y luego se persistía de nuevo la review, para evitarnos la invocación al flux y tener el Entity Manager dentro del Application Service. Pues bien, me gustaría que viéramos un poco el antes y el después de cómo quedó, ¿no? Esto venía a ser un poco el antes, en el que si os fijáis, para actualizar una review lo que se hacía era preguntar si su estado era diferente a in progress, de tal manera que si una review está en un estado in progress no se puede actualizar. Y a partir de ahí se realizaban todas las actualizaciones correspondientes de estados, si set, data error, etc. En el fondo, si queremos actualizar una review, lo que tenemos que hacer es decirle, oye, toma, actualízate con estos datos y tú internamente deberás conocer el estado. Y es lo que acabamos haciendo. Al final, metimos toda esta lógica dentro del update, de tal manera que le estamos diciendo que queremos que se actualice y él internamente preguntará. En este approach, el anterior, estábamos utilizando un approach más, primero ask y luego tell, en el que preguntábamos cuál era el estado y en función de eso decidíamos hacer acciones. Ejemplo más sencillito. Todos tenéis en la cabeza lo que es un blog en el que se pueden publicar posts y básicamente esto es lo que podría imaginar un escenario típico de ejemplos de consultoría en los que me he encontrado, en los que tienes una clase de tipo post con una constructora. Aquí aún gracias que esta constructora tiene una constructora con parámetros. Muchos de los casos que me he encontrado, la constructora está vacía y luego todo se rellena a través de getters y setters. De esto ya hablaremos en otro vídeo. Pero tenemos principalmente aquí dos métodos, ¿no? Un método getStatus que me retorna el estado del post, que si recién creado está en modo draft, y un método setStatus que me permite setear el estado. ¿Ok? Bueno, la realidad es que para publicar un post, lo normal es que no esté ya publicado. Entonces, imagina que tenemos una application service que nos permite publicar un post, que necesita un post repository y el método execute o handle para recibir el post ID que queremos publicar y va a irlo a buscar, of ID or fail, como vimos en el vídeo anterior, y lo que está haciendo ahora mismo es comprobar si el estado es diferente a published, porque si es diferente de published, entonces le cambia el estado. Hemos comentado que los application services no deberían tener lógica, deberían coordinarla. Y esto, si os fijáis, sigue un poco el principio de preguntar primero y disparar después. Y lo queremos hacer al revés, queremos hacer tell don't ask. Así que nos gustaría que esta lógica de preguntar si el estado del post es publicado o no, ocurra dentro. Así que un cambio típico sería, en vez de hacerlo a través del setStatus, crear un método publish muy semántico en el que podamos preguntar si el estado del método del post es básicamente status published. Y de ser así, lo que vamos a hacer es hacer un $this setStatus y le cambiamos el estado a published. En este caso, incluso hasta el setStatus podría ser privado, porque si no se utiliza desde fuera, el único método público que necesitamos es este public de aquí. Incluso el getStatus también podríamos hacerlo privado si es el único sitio donde se está accediendo internamente. Si el único sitio donde se accede es la propia clase. Así que nos queda un método publish, el cual internamente comprueba si el estado es diferente de published y entonces lo publica. Y si no es así, podríamos decidir hacer otra cosa. De hecho, permitid hacer un truquillo aquí, en el que yo puedo decidir qué voy a hacer si el post ya está publicado. En el caso de que el post ya esté publicado, puedo no hacer nada. Y si el post no está publicado, entonces puedo decidir cambiarle el estado. Aquí no tiene muchos efectos, pero imaginad que tuvierais lógica en la que publicarais eventos de dominio o en el que hicierais algún otro tipo de lógica que tuviera sentido, ¿vale? Así que ahora nuestro caso de uso se queda de la siguiente forma. Una vez que obtengo el post,
sobre el post le invoco el método publish. ¿Vale? Así que ahora este caso de uso ya no es pregunto primero y luego decido qué hacer, sino que delego directamente la responsabilidad del proceso de publicación contra la entidad post directamente. Así que ahora este Application Service conforma con el principio de tell don't ask. ¿Vale? Y el método publish es el que consigue agrupar toda la lógica necesaria para hacer ese tipo de cálculo. ¿Ok? Bueno, pues es el principio de tell don't ask. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, amigos. May the rigor be with you.